Bueno, buenas tardes. Queremos agradecer primero a la editorial Amargor y a Agustín Carvalán, que ha aceptado presentar aquí su nuevo poemario GPS. En nombre del Centro de Arte Moderno queremos darle la bienvenida y comentarles a los que quieran luego quedarse que a las 8:30 habrá una lectura de poetas peruanos residentes en Madrid. Yo le dejo la palabra a Agustín para que presente a su acompañante y bueno, y esperemos que luego podamos compartir un brindis. Muchas gracias. Mi acompañante Juan Manuel. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias a la librería, al Centro de Arte Moderno. Y no sé, ¿qué podemos decir? Pues ya casi... Bueno, muchas gracias también a todos por venir. Es un placer estar aquí en este estupendo lugar, y también es un placer doble por ver a un viejo amigo como Agustín Carvalán, pues por el hecho de que ambos vivimos en ciudades, bueno, vivo en la ciudad, ni siquiera eso, en un pueblo, pues nos vemos poco. Y luego también esta ocasión para presentar un estupendo libro de poemas de un magnífico poeta. Yo creo que, bueno, presentar a Agustín Calvo Galán, lo que es su figura, digamos ese nombre que a lo mejor con el tiempo todos pondremos como un pacto de lectura, pues ante vosotros que probablemente lo conocéis todos es ocioso, pero yo creo que merece la pena en un ámbito, en un mundillo quizás donde la generosidad o el altruismo, pues digamos que están muy caros, como es el mundo de la actual poesía española. Pues hombre, también merece la pena insistir en un hecho, la labor de Agustín como poeta que da la voz a los poetas, ¿no? Pienso que la poesía, que es una labor solitaria, pero también contradictoriamente también es una labor multitudinaria, sin caer en lo que es el sectarismo, ¿no? De sobra es conocida la página web pionera, además, el blog pionero que presenta Agustín, de las actividades selectivas, donde prácticamente cualquier lector interesado en la producción poética actual en España pues puede encontrar no solo un interesantísimo y exhaustivo y prolijo banco de datos, de nombres, desde los más consagrados a, digamos, los más diletantes. Prácticamente se puede decir que como el camarote de los hermanos Marx están todos, y además es un lugar donde pueden convivir tranquilamente sin ningún problema de asperezas, pues distintas estéticas, distintas concepciones de la poesía. Pues toda esa página, todo ese trabajo que ya ha cumplido de unos cuantos años, ¿no? Hace poco ya... Sí. Va para 8 años, pues ya es suficiente. Pues todo ese trabajo merece la pena recordarlo, que se debe solo y exclusivamente al caballero que tengo aquí a esa especie de generosidad, de altruismo, de conceder voces, de ser de alguna manera un lector también, ¿no? Para mí yo creo que es una cosa que vertebra de una manera esencial lo que es la figura de un poeta. Creo que lo más importante de un poeta, más que lo que escribe, muchas veces es lo que lee y saberse en una generación o dentro de un ámbito de un mundo donde se intercambian ideas, pues, y estéticas constantemente. Este poemario de Agustín Calvo Galán, GPS, publicado recientemente en la magnífica colección fragmentaria
de Amargor Ediciones, la colección que está al cuidado del poeta Luis Luna, que he podido leer con placer estos meses de atrás. Me sorprendió sobre todo al principio, y es un rasgo también muy propio también de la poesía y de la poética de Agustín Calvo Galán, el título, que es alevosamente antipoético, ¿no? Es decir, GPS, Sistema de Localización y de Comunicación. Claro, Agustín, los que hemos leído la poesía de Agustín Calvo Galán, que es un poeta también, que lo señalaba también hace poco Eduardo Moga en su blog, que se ha prodigado un poco, pero también en publicaciones quizás exquisitas y pequeñas, ¿no? Es decir, es un poeta de círculos, digamos, pequeños, o de, pues bueno, ahora estoy traduciendo a Cavafis y me acuerdo un poco del proceso de Cavafis a la hora de tratar su poesía, de una cosa que estaba dentro de un grupo de amigos, ¿no? Que era decir, pues, la melodía en papeles volanderos. Pues bueno, dentro de lo que mutatis mutandis, pues es un poco esa circulación de la poesía de Agustín. Pues bueno, él ha mantenido un equilibrio muy saludable entre ciertas peripecias vanguardistas y una solidez poética y lírica que hace que muchas veces el vuelo sin red sea un vuelo muchas veces tan saludable como calculado. A diferencia de nuestros abuelos ultraístas, que quizás pues a lo mejor tenían recurrían a la exhibición fácil del término moderno, de utilizar palabras que hoy en día pues ya tienen su sabor de época, pero que en aquel momento pues era buscar un poco la sorpresa rápida y fácil, ¿no? Pues a lo mejor hoy en día una palabra como telégrafo, pues ahora no suena pues tan anacrónica a lo mejor como Miñaque, ¿no? Pero también es verdad que GPS me recuerda a un pasaje de la poética de nada menos que un poeta romano como Horacio, que decía que todo poeta es lícito para todo poeta usar un signo marcado por su tiempo. Y que bueno, de alguna forma esa palabra marcada por su tiempo, las palabras de alguna manera pues viven y mueren como las personas, pues será el uso, el entorno cultural que la tendrá que a lo mejor salvar o condenar. Probablemente de aquí a un tiempo que yo no sé cuál, pues a lo mejor GPS puede sonar igual que brújula. ¿Por qué Agustín ha utilizado GPS y no brújula? Puede ser, pues porque GPS también es una palabra de nuestro tiempo. Todo el mundo sabe, quieras que no, qué es un GPS, qué es ese artilugio que sirve para localizar, para no perdernos en las rutas, y es un signo, es una palabra que Agustín, desde la libertad de la poesía, porque la poesía realmente cualquier palabra sirve, la ha utilizado con todo conocimiento de causa. Estos días que estaba leyendo el libro, los poemas de GPS, y tal vez pues porque uno anda metido en otras cosas también, pues la poesía que uno lee pues va rebotando pues, como un badajo en lo que uno anda haciendo también, ¿no? Y de alguna forma pues el lector arrima las cosas a su sardina y se apropia un poco de lo que es el poema, ¿no? Yo leyendo los poemas de Agustín, que me atrevería a, si de alguna manera tuviera que definir este libro, tendría que definirlo como un poemario de amor. En el fondo toda poesía es de amor y de muerte. Estos poemas transcurren entre la búsqueda, la propia pérdida, etcétera, del saberse perdido, del intentar localizarse, lo que sería un GPS. Pues yo me daba cuenta de
me acordaba del daño que ha hecho en la cultura occidental el platonismo. No tanto Platón, que en el fondo Platón era como una tertulia y un solo que arreglaba sus propias contradicciones, sino quizás una visión de que todo se estructura en arquetipos y elementos ideales, los arquetipos y esplendores de los que hablaba Borges, la poesía que ha estado siempre de alguna forma explorada hacia la idea de alma, la propia dualidad de Occidente que también ha favorecido el platonismo, esa distinción entre cuerpo y alma. Y yo leyendo estos poemas, por ejemplo el primero, me estaba acordando de que realmente hay otra beta, acaso más interesante, que es la beta también que podemos encontrar en San Juan de la Cruz, o también en Sor Juana de Inés de la Cruz, también en Quevedo, también en Cavafis, que es una poesía del cuerpo, es una poesía somática, ¿no? Donde la distinción entre cuerpo y alma es una distinción como entre materia y forma, es una distinción pues platónica, y que realmente sería más bien ilusoria, ¿no? Es decir, donde los poemas de alguna forma pesan, donde todo de alguna manera tiene su profundidad, donde el cuerpo realmente es el que pesa. Ese famoso recuerda cuerpo de Cavafis, ¿no? Donde tú en algunos momentos, en algunos poemas, sobre todo uno que me gusta especialmente, utilizas la palabra cuerpo. Esto no sería tampoco una especie de exaltación del cuerpo, como podríamos suponer a través de muchos términos precisamente de Cavafis, que han recogido simplemente lo que es la poesía del cuerpo, la poesía somática, como una especie de celebración. Lo que se ve en este poemario, sobre todo, es una tensión constante, ¿no? Es decir, el cuerpo, el hecho de la mera existencia del cuerpo impone sus servidumbres. Dejadme que os lea, por ejemplo, el poema que da comienzo al libro, una parte cuando dice: ser humano es ser asfixia. Me asaltan las frases por hacer, o las bien hechas y no las arcadas, que soy. Implico a familiares sin cautela alguna, delinco, aprisiono el subjuntivo a merced de lo que soy. Tan pronto olvido como me niego en el insomnio. Ese es ser que soy. Ser un cuerpo. Moviéndose en este ámbito y pensando también en esta, bueno, no sé si luego podemos comentar alguna cosa o esto probablemente no sé si estará de acuerdo o no, tal, podemos incluso charlar sobre este asunto, pero vamos, este antiplatonismo que yo veo en todos estos poemas también se ve patente en tus propias reflexiones sobre la propia materia prima de la poesía, que es el lenguaje. Pero no utilizas la palabra lenguaje, que además es una palabra que cada vez me parece más, no sé, la veo demasiado platónica, demasiado arquetípica. El lenguaje realmente no existe, existe el idioma. Es decir, existe lo que hace que dos personas más o menos intercambien. El lenguaje es un abstracto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de esta cita que dice: ni siquiera el idioma nos ayuda a ser, ¿no? Es decir, esta tensión constante entre otro prejuicio platónico, que es el significante y el significado, ¿no? Bueno, todas estas reflexiones que aquí os estoy pues contando de una manera un tanto azarosa, espero no aburriros, pues me han llevado un poco a la conclusión, si no, es un poco una palabra un poco triste, ¿no? Definir, pues
poner un final a algo, ¿no? Pero si yo tuviera que, a los que no habéis leído todavía este bello libro de poemas, si tuviera que presentarlo de alguna forma, y de hecho estamos en una presentación, pues como he dicho antes, lo definiría como una colección de poemas sobre el cuerpo que siente y sus contradicciones y la búsqueda de la situación del propio cuerpo, del propio lenguaje como cuerpo, dentro de lo que es un escenario y la relación con los demás, ¿no? Es decir, la brújula, el GPS, yo qué sé. Para dar paso a Agustín, que ahora pues os va a hablar de su poema de más conocimiento de causa que yo. Me gustaría leer el poema que más me ha gustado del libro. Es un poema que colgué hace poco en mi página de Facebook y dice así: te llevo conmigo siempre. Hay fronteras en cada trazado o piel, callejuelas interminables que nunca iluminarás. Cuerpo, no encuentro las señas que me diste. Ni siquiera sé si te vieron por Irún o en Portbou, o si te impresionó más el valle de Mosela que el lago Constanza. Solo los más altos monumentos tienen puertas por las que se nos ve entrar. Pues le doy la palabra a Agustín. Pues muchas gracias. Supongo que tienes razón todo lo que has dicho. No quiero yo definirme demasiado porque he intentado en todo el libro definirme lo máximo posible, tal vez de esa manera buscando, no sé si una definición, pero sí que está en esa indefinición lo que quiero decir. Y efectivamente sí que quería, cuando escribía, hacer algo despojado de muchas referencias que normalmente cuando se lee poesía se tienen, desde el título, incluso en el desarrollo de los propios poemas, ¿no? Incluso buscando que no tuviera un final, aunque creo que sí, que al final tiene un final, pero no sé, ha sido a lo que me llevó. También no quería hacer una poesía temática, sino que, en fin, si os parece os leeré algún poema. Entre esas indefiniciones está ese espacio que es la frontera, del que intento hablar de una manera indirecta, y bueno, os leeré este poema que, aunque no se dice, ni está dicho en ningún sitio, en realidad es un homenaje a Miguel Hernández, y hay una parte de los poemas que están inspirados en Miguel Hernández y concretamente en el hecho de que, como sabéis, escapó por la frontera de Badajoz, y bueno, las autoridades portuguesas lo devolvieron, desgraciadamente. Y bueno, entonces en ese juego de esa forma de huir por la frontera equivocada, porque tal vez si hubiera podido pasar a Francia, pues no hubiera muerto como murió. Y este poema dice: encienden su mecha con el pan hollado, mal hallado, reblandecido, ya inmundo, lacónica fiebre, ilegítimo, con la carne blancuzca como la escarcha, como la cebolla liviana, madeja, lluvia por dentro, molde antifaz, garrote amamantado, insaciable, cruz ahora nupcias de la debilidad. Encienden su vínculo tejiendo en los muros aspas, alambradas, arenales. Y bueno, en esas fronteras, pues ahora mismo vivimos muy patentemente esa idea de frontera, y desgraciadamente, de la misma manera que Miguel Hernández quiso huir, pues hay gente que quiere huir de sus países, y pues sigue habiendo las mismas fronteras y se les sigue devolviendo. Entonces a mí me gustó esa idea de unir el exilio español de la guerra civil con la emigración, con cómo España no solo ha olvidado todo aquello, sino que el trato que se da al que quiere llegar.
Tampoco me dijiste que eras un emigrante, mientras me desmoronaba. Eras punk y eso sí que lo supe. No quieras legalizarte, no lo quieras bajo ningún concepto. Arrástrame hacia lo inconcluso de nuestro amor. Y bueno, un poco más de búsqueda. Aunque el anhelo tiene manos de topo y bigotes de topo, como un ciervo en medio de la dehesa camina sin buscar la muerte. Por allí se astilla, cruzando asmática. No enajenes esta propiedad, me dice, todo sirve, hasta las huellas que no dejaste, y que ahora husmeo en tu miedo a no conseguirlo. Dejo atrás un arroyo, sus aguas se van haciendo y no surgen, las bebo y no surgen de ningún manantial, sino de las espaldas de una doncella. Y bueno, no, tampoco quiero extenderme. Otro de esas fronteras es la música, que he intentado que estuviera de alguna manera presente. Y bueno, de nuevo, sobre la no identificación. Lo intento, zozobro cuanto sé, dudo al disfrutar entre los que hablo, como el brazalete del capitán anunciando una defunción. Lo consigo, la naturaleza cruel no sabe de mi indiferencia, bajo el bosque yacen mis árboles. Lo diluyo, como el helecho en el posible fracaso de cumplir imprevistos y promesas. Lo administro, sabiamente alguien me niega la redención. Hablo de comer vorazmente, lo eternizo. El hambre tiene tiempos vivos, expiación, fortuitos intentos de predecir. Lo dudo, sin conseguir una adaptación satisfactoria, sin conseguir el absoluto de procrearme en lo que escribo. Lo que soy, someramente enunciado, es el principio de mí, tanto solo como en compañía. ¿Verdad? Has leído muy poquito, ¿no? El otro, uno o dos más, ¿no? No quiero nada más, poder llamarte por ser tu nombre, ni siquiera el idioma, la velocidad de entenderse dos, como dos cachorros que se husmean, rondarse por los brazos en los bulevares que llevan hacia el norte, rodearse por la cintura y una zanja bajo la que se escapan las aguas de toda la ciudad hacia la pestilencia. Ni siquiera el idioma nos ayuda a ser. Acércate a la pared que estoy construyendo. Dicen que en las noches eléctricas se me acumulan espasmos bajo la mejilla y se alarman. Ven, acércate a la pared que estoy vistiéndome. Dicen que la hiedra corroe y no calma la sed, ni mi boca se abrirá cuando me abrases. Acércate a la pared que estoy acicalando. Nadie te avisará a tiempo de este cuarto creciente. No te extrañe, ni aun al viento te maquillado. Es posible que no haya una salida prevista. No te extrañe. No sé si queréis comentar alguna cosa o cómo... Yo cuando lo leí, yo estoy más de acuerdo contigo con el que creo que es un GPS para perderse, más que para encontrarse. Sí, no, pero sin negar que... Sí, no, sí, vamos, no, es decir... No, de todas formas, sí es cierto, porque, vamos, yo, como dice, supongo que tienes razón, como dice una amiga mía, Olga Verdad, dice que definir es ponerle algo final, ¿no? Es decir, la poesía es tan contradictoria que lo que uno dice de una cosa al día siguiente lo... De hecho, bueno, esto de ponerle el nombre de GPS, este título, viene de un poema visual que hice, en el que, bueno, jugando con la pantalla de un GPS, porque me hacía mucha gracia cuando yo pongo el GPS y te lleva, de repente dice, ha llegado a su destino. Y entonces esa expresión me parece algo impresionante, ¿no? Ha llegado a su destino.
Y concretamente el poema visual era ha llegado a su destino y había una flecha que había un ataúd. Ese es el destino, ¿no?, que nos toca. No, bueno, como título tiene mucha fuerza y bueno, has hecho lo que... Eso fue el origen, ¿no? Bueno, no intento explicar, pero sí que... Pero vamos, a mí es un... Yo por eso digo que si lo hubieras mejor llamado brújula, pues a lo mejor hubiera tenido menos fuerza, ¿no? Pero el GPS me da como... Sí, además otra de las cosas que me gusta del GPS es que si te equivocas, incluso no siguiendo sus indicaciones, él no te echa una bronca, te intentas equivocar, no, simplemente recalcula y te vuelve a dar otro itinerario. Entonces, bueno, está bien, ¿no? A veces, además, cuando uno usa el GPS en un sitio que conoce, se da cuenta de lo erróneo que puede ser, o qué vuelta te está dando, no sé. Entonces, bueno, es ese juego de que cuando desconoces a dónde vas, es una herramienta fabulosa. En cambio, cuando conoces a dónde vas, es un desastre. Ahí es ese juego. Yo, por ejemplo, si que has comentado el tema del origen, uno de los posibles orígenes de... Sí. No es que tenga razón con ese origen, no podrá haber otro origen apócrifo, ¿no?, del título. Y vamos, yo también he seguido pues, con placer lo que has ido publicando de poesía visual y tal, ¿no? ¿Qué relación, es decir, o equilibrio entre la poesía que vamos a llamar verbal, que es la poesía, digamos, de toda la vida, y la poesía visual? ¿Cómo se llevan esos dos poetas? Bueno, se llevan bien. Creo que una cosa alimenta a la otra, aunque no sé, concretamente aquí en otras cosas que he escrito sí que he visto yo que había una influencia de la poesía visual. Aquí he intentado, como tú dices, que el cuerpo fuera realmente un cuerpo de texto, un cuerpo, no sé, un cuerpo poético, no sé, y que realmente fuera texto y idioma verbalizado, ¿no? Sí, no, pero sin embargo también eres como poeta, eres un poeta de imágenes potentes y bueno, me acuerdo eso que decía Gerardo Diego de la imagen múltiple, ¿no?, que en realidad quizás ahora estamos demasiado... Bueno, tengo la frase de que, bueno, los que somos filólogos tenemos ese San Benito, pero el otro día se me ocurrió que el filólogo es un obsesor textual, ¿no? Quizás ahora estamos un poco con el peso de lo... quizás por culpa de los filólogos, ¿no? Se habla de texto, se habla de escribir un poema, porque realmente los poetas no se escriben, ¿no? Y quizás las palabras pues tienen un poco más que ver con la imagen, con lo visual. Y también está muy bien lo que has explicado de idioma y no lenguaje, porque efectivamente eso también forma parte de dónde vengo, porque bueno, pues, me considero bilingüe, pero escribo en castellano. Entonces eso produce una cierta indefinición en Cataluña. Tampoco vamos a entrar en eso, pero sí que hay esa idea que al escribir en castellano igual hay gente que me define, pero yo eso precisamente es lo que me quiero quitar de encima, porque eso no me define en todo caso que hablo los dos idiomas. Es curioso porque el otro día estuvimos aquí con Carlos Ayahuasca, que presentó Antología de Poetas Hermafroditas, también en la misma colección, y se planteó, porque él es mexicano, que vive en Nueva York, ahora es norteamericano de nacionalidad, pero es decir, su generación allí en Estados Unidos es básicamente de voces femeninas, entonces
tuvo un problema en una antología, no le incluyeron porque como era el único hombre, es decir, no esto, y según contaba el origen de antología poeta hermafroditas iba por ahí, el intento de salirse, de que el sujeto poético se salga de las coordenadas, ¿no?, gremiales es decir, gregarias, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Y en el caso, como en el caso tuyo de idiomática, en el caso de género o de procedencia, ¿no?, porque después, como es mexicano, no ha nacido en Estados Unidos, no le incluyen en la antología de poetas norteamericanos. En México, como es norteamericano, no le incluyen en poetas mexicanos. O sea, entonces era muy interesante porque estabas ahí en un, ¿no?, en un mundo que define, identifica, ¿no?, y de pronto personas, ¿no?, o libros que dicen, bueno, aquí. Bueno, es que evidentemente hay que huir de la etiqueta. Claro, ¿no? claro. Ahora, la poesía es otra etiqueta, ¿no? Claro. Sí. Es que el aforismo siempre es un poco la literatura de los antipáticos, ¿no? Pero es que la poesía es como lo que va entre las fronteras, ¿no? Siempre. Pero claro, Lo que ya me gustó mucho de tu libro es vamos, enseguida dije GPS para perderse, esto es diferente, para no... Para encontrarse. Sí, sí. ¿Queréis decir nada más? Voy a hacer una pregunta un poco estúpida, pero bueno. Tú resides en un pueblo muy pequeño, ¿no? Sí. ¿Cuántos habitantes tiene? Bueno, el municipio tiene 400 habitantes, pero bueno, yo vivo en una masía Pero... aislada del pueblo, o sea que es... Sí. Estoy en la periferia de un pueblo de 400 habitantes. Que es genial. Lo sé por la dirección y eso, que la dirección tuya, que siempre me hace mucha gracia. Sí, sí. Es una masía aislada. De todas maneras, en Cataluña es bastante habitual. Sí. Hay igual un núcleo, pero... Sí, ya. Igualmente tenemos luz. No, ya. Internet. Sí. Bueno, ha costado. Internet, pero... Ya. Sí. Bueno, nada. Pues muchas gracias a todos y gracias sobre todo a Agustín. Gracias a ti y bueno, también decir gracias a Amador y a Luis Luna y a Chimo de la Quintana que han hecho posible este libro, desde luego. Sin ellos no estaríamos aquí. Muchas gracias.